Sí, son las 8 con 14. Quiero, antes de entrar a la entrevista, agradecer públicamente y saludar muy en especial a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de la Educación, agrupados en Andime, que ayer hicieron un acto muy bonito en el Archivo Nacional para lanzar un libro en el que se recogen testimonios a propósito de los 50 años del golpe. Creo que tiene un gran valor hacerlo además al año siguiente, porque el mismo año había muchas actividades. Fue un acto muy bonito con trabajadores que vinieron de distintos lugares, autoridades, en fin. Así es que desde acá, muchas gracias y nuestro homenaje a los trabajadores del Mineduc y a través de ello a todos los trabajadores del Estado que hacen una tarea tan encomiable. Esto tiene que ver con nuestro entrevistado, así que aprovechamos de saludar al tiro al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Un gusto, Pato. Siempre es bonito estar en la Universidad de Chile. Sí, pues. Bueno, queremos conversar porque a veces se nos pierde qué financiamiento, qué reforma, se nos pierde cómo encajan ahí las universidades públicas y más derechamente las universidades del Estado, ¿no? Solo un despistado podría no darse cuenta de que en este tema no somos neutrales, ¿no? Así es que, pero para efectos de transparencia lo decimos de antemano, transparentar editorialmente las cosas y entramos luego tranquilamente en materia. Partamos por ahí. A veces da la impresión de que se pierde, ¿no? En medio de tanta discusión, el rol para algunos de nosotros central que deberían tener las universidades del Estado en la articulación de la educación superior. ¿Qué se podría decir al respecto? Mire, efectivamente, Pato, Chile es una situación anómala en el mundo, ¿no? Y sobre todo anómala en el contexto latinoamericano. ¿En qué sentido? Que por distintas razones, en general, porque se impulsaron durante mucho tiempo políticas de mercado en la educación, nosotros no tenemos un sistema de educación pública todo lo desarrollado que debiésemos tener. Para hacer si uno tomara toda la matrícula, las universidades del Estado hoy día representan el 16% de la matrícula, que es bastante bajo. Por supuesto, esto incluye el sector técnico profesional y nosotros como Estado estamos haciendo un esfuerzo con la política de los centros de formación técnica del Estado, que está en desarrollo, ¿no? Pero yo lo primero que diría es que necesitamos cambiar la tendencia que hemos tenido desde todos estos años en que las universidades del Estado se mantienen sin un crecimiento sistemático y sin un sistema adecuado para funcionar, porque por una parte tienen normas de los servicios públicos que a veces dificultan su operación porque son normas pensadas en la administración. Y una cosa son las reglas para administrar, que tiene todo sentido en un servicio público, en municipios, tiene todo el sentido en instituciones que están hechas para administrar, pero en instituciones que producen bienes y servicios, como ocurre con la educación, a veces eso genera una tendencia, sobre todo cuando por otras razones el financiamiento no está asegurado vía presupuesto y hay un sistema de competencia. Entonces eso requiere una reingeniería y sabemos que hay universidades del Estado que están experimentando dificultades y nos parece que en general, estas dificultades se van a resolver cuando enfrentemos el problema de fondo, que es construir una institucionalidad y un régimen adecuado para las universidades del Estado, y estamos trabajando en eso. Sí, bueno, hemos vivido días difíciles porque hubo despidos masivos en la Universidad de la Frontera. Me enteré ayer de que hubo despidos masivos en la Universidad de Antofagasta. Y obviamente hay una manera más ensimismada de analizar lo que es criticar a las autoridades de turno, que puede ser legítimo, criticar problemas de gestión circunstanciales, que puede ser legítimo, pero tengo la impresión ahí, subsecretario, que hay un problema que es de arrastre, que es más estructural, ¿no? Que obliga a las universidades cada cierto tiempo o a entrar en crisis o sincerar, reduciendo, pero bueno, nada de eso tiene que ver con lo que usted decía, con el señalamiento de un horizonte de hacia dónde deben ir las universidades del Estado. Ahora, me imagino que es más difícil, es mucho más difícil propiciar una transformación que decirlo en una entrevista, ¿no? Pero ¿cómo lo ve usted del cargo donde está? En el entendido que esto no se resuelve en un periodo de gobierno. Y no se resuelve con una bala de plata. Ajá. Porque uno podría decir, esto se resuelve con más recursos. Pero a veces es la propia abundancia de recursos la que genera situaciones de difícil administración. Por ejemplo, son recursos, a veces se tienen recursos y se comprometen en inversiones o en contrataciones que no resultan sostenibles en el tiempo. Entonces, no es un problema solo de recursos. En algunos casos sí. Por ejemplo, por el modelo de financiamiento a la demanda,
tienes instituciones que están ubicadas en lugares de baja densidad poblacional que naturalmente van a tener siempre menos matrícula. Por ejemplo, nos pasa con la Universidad de Magallanes y la Universidad de Aysén, que son universidades que están en la zona austral de Chile, pero que no van a poder tener nunca a través del financiamiento por matrícula Sí. un equilibrio estructural. Entonces, se trata de varias situaciones que constituyen un escenario que tenemos que abordar en su complejidad. Yo diría que el elemento central es que no tenemos un régimen institucional adecuado para la Universidad del Estado y capacidades de administración adecuadas a ese régimen institucional. Y por lo tanto, lo que ocurre es que entramos habitualmente en una especie de cultura del déficit. Nos acostumbramos a funcionar de una manera subóptima y eso va generando varios problemas. Y si yo a esa situación le inyecto recursos, puedo terminar empeorándola. Entonces no se trata solo de un problema de recursos, aunque naturalmente esto existe. Hay que tener un mejor diseño institucional y estamos trabajando en eso. Al gobierno le queda un proyecto de ley de educación superior que presentar. Siempre dijimos, ¿no? Sí. Vamos a presentar un proyecto de ley que termina con el CAE, que moderniza el financiamiento, pero además vamos a presentar otro proyecto de ley de una serie de ajustes necesarios para el proceso de modernización. Y en ese proyecto de ley vamos a hacer ajustes a la educación pública, porque requerimos una mejor institucionalidad y a su vez vamos a trabajar para que esa educación pública tenga una orientación, es decir, una planificación para ayudar al desarrollo del país y que no sea simplemente un conjunto de instituciones que, como se creyó en algún momento, compiten unas con otras como si esto fuera un mercado. Si yo dijera, subsecretario, que las universidades del Estado están más reguladas que las universidades privadas, ¿estaría diciendo una falacia o estaría diciendo una verdad? Estaría diciendo una verdad y voy a explicar por qué. Porque nosotros hemos acumulado distintas formas de regulación. Hacía la pregunta porque a propósito de su comentario, a uno le pasa, no se trata de que esta entrevista no hable de uno, pero para que quienes nos están escuchando sepan, esto le pasa a todos los jefes de servicio, hasta la compra de papel higiénico está debidamente regulada, debidamente acreditada, entonces uno se queda con una cierta tranquilidad de que en universidades como esta es difícil que se usen mal los recursos, a eso me refiero. En el sentido de la probidad, no digo en el sentido de buena o mala administración. Por eso, bueno, vamos al punto. Sí. Mire, lo que precisamente nuestro sistema de educación superior se ha ido construyendo por capas. Esto es muy parecido siempre pongo esta misma metáfora, la geología, ¿no? Cuando se parte un cerro y uno ve capas, y cada una de esas capas es un momento histórico, es un proceso, ¿no? Y las universidades del Estado acumulan distintas regulaciones que se han hecho en distintos momentos para distintas cosas y no tienen una solución de continuidad adecuada. Entonces, por ejemplo, lo que tú señalas, las compras. Sí. Y la supervigilancia. Estamos con la superintendencia, la Contraloría, y precisamente para esto le hemos pedido al ex rector Aldo Valle. El ex rector Aldo Valle está trabajando con el Ministerio de Educación, le hemos pedido sugerencias, cómo podemos mejorar el sistema institucional para optimizar el funcionamiento de las universidades públicas, por supuesto, sin retroceder en probidad, sin retroceder en rendición de cuentas. La ciudadanía tiene total derecho de saber en qué se gastan los recursos públicos. Tú entras, por ejemplo, al portal de transparencia, tú sabes los sueldos de cosas que, por ejemplo, no ocurren en el sector privado y que es importante recordarlo. Nuestro proyecto de Pone Fin al CAE sí lo instala. Cuando hay recursos públicos tiene que haber transparencia. Entonces estamos trabajando en una reforma, en una reorganización del diseño institucional de las universidades del Estado que permita enfrentar estos problemas que a veces hacen que las universidades del Estado o tarden mucho tiempo en hacer algo o les salga muy caro. Por ejemplo, construir. A nosotros nos sale muy caro construir, por distintas razones. Nos demoramos mucho. Por los mecanismos de licitación, que son los típicos mecanismos de licitación público y los plazos. Así es. Sí. Y después fíjate que viene el sistema de aseguramiento de la calidad, que es muy importante que exista, y al observar nuestras universidades, de las universidades del Estado, señala y dice, mira, esta universidad puede tener problemas en calidad, pero claro, a esa universidad todo le salió mucho más tiempo y le salió mucho más caro. Entonces eso naturalmente es una situación que hay que corregir. Sí, subsecretario, lo que ocurre también es que hay Este es un tema de conversación, ¿eh? No estoy aquí como defendiendo, pero sí también un poco. Hay una presión porque hay un ethos, hay una idea de lo que tienen que hacer las universidades del Estado a que lo hagan, ¿no? Y muchas veces esa presión no necesariamente va de la mano del financiamiento. Voy a poner el ejemplo de la Universidad de Chile no como una cosa reivindicativa, sino como un estricto ejemplo, ¿no? No se entendería que la Universidad de Chile cerrara su Teatro Nacional, o cerrara su radio,
o cerrara su centro sismológico, que son servicios para el conjunto del país, ¿no? Pero está esta exigencia que es ambiental, que a veces sí, pero no siempre, va acompañada del financiamiento respectivo, ¿no? Entonces se genera la presión. O otro ejemplo que las universidades del Estado lo padecen, a propósito de que ayer se llegó al acuerdo del reajuste del sector público, el Estado le traspasa al resto del Estado los montos vinculados con el reajuste, pero a las universidades del Estado no. Entonces hay que pedir créditos de millones de dólares para pagar el reajuste del sector público. Bueno, le estoy poniendo dos ejemplos de cómo la expectativa no calza con los recursos, ¿no? ¿Qué decir sobre eso? Mire, precisamente uno de los problemas que hay a partir de este diseño institucional no adecuado, que camina entre una institución que durante mucho tiempo la política la trató como una privada más y con un financiamiento equivalente, o con normas de la administración del sector público. Uno de los efectos es que no está resuelto cómo se implementa adecuadamente la autonomía universitaria, porque tú puedes decir, las universidades son autónomas en lo académico, y enhorabuena que así sean, y está muy bien que las universidades públicas sean autónomas del Estado y de los gobiernos de turno, ¿no? Sí, la libertad de la libertad de cátedra, todo eso es muy Sí, importante. sí. Pero como tú le das autonomía financiera, autonomía institucional, al mismo tiempo que una relación con el Estado, en que el Estado asegura sus condiciones estructurales de proyección en el tiempo. Y eso nosotros sabemos que tiene espacio de mejora en nuestro diseño institucional. Y precisamente todos estos temas los estamos abordando y esperamos enfrentarlos en modificaciones institucionales de tal manera de que las universidades tengan el financiamiento adecuado que requieren y una administración óptima y eficiente de los recursos. Necesitamos ambas cosas. Hoy día tenemos un sistema de financiamiento que agrupa distintos fondos institucionales. Por ejemplo, todas las funciones que tú señalabas, Pato, hay distintos financiamientos para ellos. No todos son suficientes y no siempre están bien calculados. Sí. Entonces, nosotros queremos proponer una reorganización de esos instrumentos de financiamiento que permitan a las universidades del Estado llevar adelante sus tareas al mismo tiempo que le permitan, como sistema, mejorar su eficiencia y alcanzar un funcionamiento más óptimo con un uso adecuado de los recursos. No digo que desde la perspectiva de la probidad no se usen adecuadamente, sino desde la perspectiva de la eficiencia. Y hay que hacer ambas cosas. No todo es financiamiento. Fíjate que, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué necesitamos universidades del Estado? Hoy día veíamos en la televisión recién que cumple 60 años Jorge González. Jorge González fue estudiante de la Universidad de Chile. Pero fíjate que habiendo recibido todos los reconocimientos que ha recibido, no ha recibido un reconocimiento de la Universidad de Chile. Entonces, nosotros necesitamos universidades públicas porque las universidades públicas tienen un espacio de diversidad cultural, un espacio de libertad, que producen y ayudan a producir cultura. No es casualidad que Los Prisioneros surjan del encuentro de Jorge González con Carlos Fonseca en la Universidad de Chile, o que Los Bunkers se conozcan en la Universidad de Concepción, o que Chuenquinilo se conozca en la Universidad Austral. O sea, eso no es casualidad. Acá se produce un entramado cultural que va creando territorio, va creando sociedad, y por eso lo necesitamos. Es muy importante un país que desarrolle su educación pública. A nosotros, nuestra tradición normalista, nos dio dos premios Nobel. Esto es muy relevante, y precisamente como nos interesa mucho ese papel, como nos interesa mucho el desarrollo de la educación pública, estamos disponibles para hacer estos cambios, que por supuesto son lentos y no se resuelven los problemas en 5 minutos, pero requiere que cambiemos nuestra actitud, que nos dispongamos a una transformación paulatina de reconstrucción de la educación pública, y que salgamos de una situación en que la educación pública tuvo que simplemente defenderse de un entorno institucional hostil, como ocurrió con las políticas de mercado en Chile. O sea, vamos a cambiar la tendencia, pero esa transformación va a tomar un tiempo más, un tiempo más largo. Sí, entre medio de su respuesta, subsecretario, qué buen pase igual nos dio, porque usted no tendría por qué saber que mañana sábado 7 de diciembre se cumplen exactamente 40 años desde que el 7 de diciembre de 1984 Chuenquinilo dio su primer concierto. No me ¿Y por qué digo esto? Porque adivine dónde lo van a celebrar. Acá, en la radio de la Universidad de Chile. En la Sala Máster, mañana, en la exactamente Sala 40 Máster. años después, así es que ahí están las entradas a la venta para que puedan venir a ver a Chuenquinilo. Y un abrazo a Marcelo Nilo, académico Sí. de la UNCE. Sí, pues bueno. Académico de la UNCE. Como bien se sabe, Nelson Chuenque falleció en un accidente muy infortunado hace algunos años, pero el espíritu, y no solo el espíritu, a través de las tecnologías, su canto, sigue siendo parte del grupo, y por eso también está la decisión de que se siga llamando de tal modo,
aunque Nelson Chuenque físicamente ya no esté. Pero mañana lo van a poder ver acá en la Sala Máster y por supuesto a partir de las 8 de la noche lo pueden escuchar en directo por Es nuestra un radio. tremendo panorama. Sí, tremendo. Chuinquinilo es una de las mejores bandas de ese periodo y sigue, digamos, qué bueno que estén tocando y que estén acá en la Sala Máster. De verdad, un orgullo para la Universidad de Chile tenerlo acá. Sí, pues no, totalmente. Así es que sí. Volviendo al tema, la afirmación para este gobierno, las universidades del Estado deberían tener un trato preferente, ¿no? Que era algo que el rector anterior de la Universidad de Chile, Nio Vivaldi, decía recurrentemente en las entrevistas públicas respecto al gobierno anterior y pero que es contestado desde las universidades privadas con el argumento que eso implicaría una discriminación desde el Estado hacia un grupo de universidades en perjuicio de los otros. ¿Cómo lo resolvería en términos institucionales y doctrinarios este gobierno? ¿Qué respondería usted frente a eso? Yo diría que no hay ningún inconveniente ni ninguna contradicción en decir que vamos a tener una política de reconstrucción y ampliación del espacio de la educación pública en la sociedad, al mismo tiempo que tenemos un sistema mixto y trabajamos con la educación privada, entendiendo la propia diversidad de la educación privada. Porque tenemos una educación privada, por ejemplo, como las universidades católicas, que fueron reconocidas por ley, que están enraizadas en los territorios de nuestro país, en nuestra cultura, que han aportado también al desarrollo de Chile. Tenemos universidades que en lo jurídico no son estatales, pero que provienen de movimientos sociales, como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Valdivia, y tenemos universidades privadas fundadas con posterioridad al año 1981 como iniciativa civil de personas, digamos, como se funda cualquier institución o organización de la sociedad civil, y que existe una diversidad de proyectos y muchos de ellos colaboran mucho con el país y con el desarrollo. Y esa diversidad tiene distintos instrumentos institucionales. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Por supuesto, una columna vertebral en torno a la educación pública, una colaboración con el sector privado reconociendo esta diversidad histórica. Y esta diversidad histórica implica, por ejemplo, aceptar que para las universidades católicas regionales tenemos determinado marco institucional y para otras instituciones hay otro marco institucional. Y eso me parece adecuado porque reconoce nuestra tradición. En ese marco creo que tenemos que tener una política específica y muy contundente para las universidades públicas. Y eso es lo que estamos tratando de llevar adelante. Por eso te decía que nos queda todavía un proyecto de ley que presentar al Parlamento con algunas correcciones y ajustes de la ley que ya se creó en el año 2018, la Ley de Universidades del Estado. Antes de esa ley no teníamos un marco normativo para las universidades del Estado, claro. Fue un avance en su momento, pero se requieren todavía algunos ajustes. Así que me parece muy importante y también recordarle a la gente dice, pero ¿qué importa el color del gato si caza ratones? Digamos, la gente dice eso, mira, si es privada, es pública. Yo siempre digo, los países serios, democráticos, no se construyen sin educación pública. La educación pública juega un papel fundamental en la vida de las personas. Recién yo refería a la música de los prisioneros y la música de los búnker, pero en el arte, en la experiencia de vida, en el diálogo para resolver conflictos. En la Universidad de Chile hay la riqueza que tiene una universidad pública en que, por ejemplo, sus académicos se pueden expresar libremente. Y uno ve columnas en los diarios. ¿Y cuál es la posición institucional de la Universidad de Chile? Bueno, habrá una posición institucional, pero la diversidad de sus académicos. Claro, pero hay académicos que pueden pensar distinto a la opinión institucional. Claro. Y ciertamente ejercen ese derecho y lo ejercen permanentemente. Eso da una riqueza que me parece y también permite organizar como sistema de tal modo de tener, por ejemplo, una red de universidades regionales que nos ayudan a llevar adelante las tareas propias de los gobiernos regionales con proyectos que nos ayudan al desarrollo de esos territorios. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Universidad de Antofagasta para estudiar y para abrir una sede en Calama, por ejemplo. Muy importante. Estamos trabajando con la Universidad de La Serena para ampliar la medicina, o sea, para desarrollar las regiones, muy importante, y en eso la educación pública es irreemplazable. Sí. A propósito de esto, y con esto cerramos, subsecretario, hace 2 días atrás la Universidad de Chile le entregó la distinción de profesor emérito al profesor Eduardo Carrasco Pirart, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que a propósito de música es también, como bien se sabe, fundador y director de Quilapayún. Y en el discurso de esta ceremonia y en la facultad, que estuvo el decano Villarroel y por supuesto la rectora de BES, él explicaba cómo pensar es construir el espacio común, ¿no? Y que el pensamiento y la construcción del espacio común
no se puede hacer sino a través de la misión de las universidades del Estado. Así es que ahí hay una reflexión en la página web de la universidad, esta parte del discurso del profesor Carrasco que está muy interesante a propósito de lo que estábamos conversando. Y las universidades del Estado son responsables de muchos desarrollos. Uno de ellos, por ejemplo, la propia televisión, la radio, las comunicaciones, el fútbol. O sea, hay una serie de aportes que han hecho las universidades del Estado que a veces nos olvidamos de lo relevante que son. Y creo que es muy importante tener una relación específica con las universidades del Estado y tener una política. Estamos tratando de construirla, pero la tendencia de un Estado y un país que creyó durante mucho tiempo en políticas de mercado en educación que avalaron el lucro, por ejemplo. Para cambiar eso se requiere no solo la reforma que se llevó adelante en el gobierno de la presidenta Bachelet, sino seguir haciendo ajustes. Ese proceso de reformas sigue abierto en nuestra opinión y por lo tanto sigue siendo necesario complementarlas y profundizarlas en este momento y en este caso, en específico de lo que estamos hablando, con un fortalecimiento y una ampliación del espacio de la educación pública en la sociedad. Hemos conversado con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Pato. Son las 8:35, breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.